vamos a empezar el tema de esta serie de fundamentos bíblicos, con un tema que nuestro apóstol nos ha estado enseñando últimamente. Bueno, a partir de las últimas enseñanzas, él empezó a platicar del discernimiento. ¿Se recuerda cuando habló de la Santa Cena, cuando la tomamos en la Santa Cena? Él hablaba del discernimiento. ¿Por qué razón? Porque hay que discernir el cuerpo y la sangre. Eso dice 1 Corintios 11. Pero de ahí, entonces, salieron muchos temas, ¿verdad? Del discernimiento. El día miércoles, él dio recientemente, él habló precisamente de estar cautivo y de la libertad. Me recuerdo que habló de esto recientemente. Y entonces, me empecé a investigar y a estudiar, hermanos, como bien nos ha enseñado él también, de ese maná que caía. Se recuerda, ese maná que caía en aquel tiempo del Antiguo Testamento. Y pues el pueblo salía a buscar ese maná, ¿verdad? Así igualmente nosotros como hijos de Dios, como siervos, tenemos la gran bendición, ¿verdad? De poder salir y buscar ese alimento, ¿verdad? Ese rocío, ¿verdad? Que el Señor nos da para que podamos crecer. Entonces, en esta noche yo quisiera compartirle un tema que le puse, discerniendo a los falsos ministros, ¿verdad? Siempre hablando del discernimiento, él nos estaba platicando al respecto. Entonces, necesitamos nosotros saber, hermanos, por la palabra, quiénes son los verdaderos ministros del Señor, los siervos, porque cuando hablamos de ministros estamos hablando de siervos. ¿Quiénes son los que verdaderamente le sirven al Señor y quiénes no? Y es importante entonces esto, porque hoy en día, hermano, vemos tanto ministro, ¿verdad? Y pseudos ministros, lamentablemente, ¿verdad? Que están por el mundo y lamentablemente llevando a mucha gente, como dicen, al despeñadero, ¿a usted? Al barranco, por no decirlo de otra manera, porque confunden, ¿verdad? Confunden doctrinalmente a la gente y entonces, pues se las van a ver con el Señor, pero mientras tanto están desviando a mucha gente del verdadero evangelio. Entonces, por eso la importancia que nosotros tenemos en esta noche, en esta hora, de poder platicar de este tema. Entonces, yo quisiera que vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice la Biblia: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Fíjese que en este versículo el Señor nos habla que hay como unas gradas, ¿verdad? Como unas gradas de ascensión, por así decirlo, ¿verdad? De cómo alguien puede ir creciendo en el Evangelio. Porque dice que a esos judíos que habían creído, es decir, que la primera etapa de poder irse con el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que más anhelamos, irnos con Él. La primera etapa sería de creer en Él, una etapa de creyentes. Y luego dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces ahí vemos otra grada, por así decirlo, otra grada de ascenso, ¿verdad? Otra etapa del cristiano, que primero es creyente, y antes de haber sido creyente, aunque no lo dice aquí el versículo, pero entendemos en la práctica que antes que alguien crea en el Evangelio, primeramente tuvo que haber sido oyente. Nadie viene al Señor si antes no, eso lo dice también el libro de Romanos, ¿verdad? Si antes alguien no les predica, ¿verdad? ¿Cómo creerán si alguien no les predica? Entonces, es un círculo virtuoso. Entonces, antes de ser creyente, alguien necesariamente tuvo que haber oído la palabra. Y esto es a través de diferentes medios, ¿verdad? Como lo hemos podido entender hoy por hoy. Los medios están, gracias a Dios, muy a la mano hoy, ¿verdad? Las redes sociales, todo facilita, ¿verdad? Así como el enemigo lo utiliza para el pecado, pues así también nosotros que somos hijos de Dios, pues debemos utilizarlo para el bien. Entonces, después de ser creyente, está la etapa entonces de discípulo. Pero en el versículo 32 lo sigue él aclarando y dice: después de ser discípulo, entonces dice que conoceréis la verdad. Mire hasta dónde empieza uno a conocer la verdad.
Entonces, diría alguien, hermano, entonces, ¿y no tengo a Cristo adentro cuando creí? Pues sí, Cristo es la verdad y lo tenemos adentro, ¿verdad? El Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Pero conocerlo es diferente. El conocer implica, hermano, estar constantemente escudriñando, leyendo, entendiendo. Tiene que haber muchas situaciones alrededor porque usted no conoce a alguien de la noche a la mañana, ¿verdad? Usted mira a alguien, un personaje en su trabajo, lo que sea, y no solo a la primera vista usted dice que lo conoce. Usted, hermano, pues a través del tiempo, igual con nuestra pareja, ¿verdad? Los que ya tenemos algunos años de casados, pues conforme el tiempo nos va avanzando, vamos conociendo aún más a esa amada o ese amado que el Señor nos puso, ¿verdad? Entonces, igualmente uno también se va conociendo, o sea, es un proceso. El conocer es un proceso. Entonces, cuando dice conoceréis la verdad, es un proceso y la verdad os hará libres. Significa entonces, hermano, que yo solamente leyendo el versículo, si usted me ayuda leyéndolo, si dice hasta aquí, después de haber sido discípulos y entonces conocer la verdad y después la verdad los hace libres, quiere decir entonces, hermano, que no hay total libertad en nosotros. No es entonces que al aceptar al Señor Jesús, ya todo, entonces se terminó, o sea, todo lo malo se terminó, ya no hay ataduras, ya no hay malos hábitos. No es eso. El Señor vino a nuestro espíritu, pero tiene que crecer, ¿verdad? Eso tiene que crecer la llenura del Espíritu Santo para que todo aquello malo que esté, ya sea en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, se vaya sujetando a esa verdad. Entonces, no somos totalmente libres. Y precisamente por eso vienen los judíos, ¿verdad? Y dice, entonces, perdón, vamos aquí. Entonces le dicen, le contestaron los judíos, ¿verdad? A quienes les estaba hablando el Señor. Le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces, lo que yo entiendo aquí, entonces, hermano, es que mientras nosotros no seamos totalmente libres, o sea, sí tenemos una libertad en algunos aspectos, porque si estamos hablando del pecado, pues hubieron algunas situaciones que cayeron, ¿verdad? O sea, algunas cadenas que cayeron cuando creímos, otras cuando llegamos a las aguas, ¿verdad? Nos bautizamos, otras cuando nos bautizó el Espíritu Santo también, ¿verdad? Y constantemente cuando estamos escuchando la palabra, también entendemos que hay ataduras que se van cayendo. Pero como insisto, es un proceso. Entonces, mientras no haya una libertad total, que eso va a suceder hasta que el Señor venga o terminar nuestra carrera aquí en la tierra, como le pasó al apóstol Pablo, hasta que eso termine, hasta que esa carrera termine, necesariamente vamos a tener que estar peleando en contra de esa esclavitud, ¿verdad? Pues primero Dios que ya no sea una esclavitud total de usted, sino que sean algunas situaciones que conforme el Señor nos vaya revelando qué es lo que tenemos que ceder en nuestra alma, qué áreas tenemos que entregar, pues así mismo vamos a ir siendo libres, ¿verdad? Por eso es que hay que conocer la verdad. Pero entonces me interesó esto, el tema, cuando dicen los judíos, no somos esclavos de nadie, ¿cómo seré libre? Entonces, en ellos había cierta ignorancia, como lo hay en todos nosotros, por supuesto, ¿verdad? Porque allá en el libro de Apocalipsis me recuerdo que hay una iglesia que el Señor les dice, ¿verdad? Y no sabes que eres ciego, ¿verdad? Que eres, ¿qué más le dice? Que eres esclavo prácticamente, que eres esclavo de muchos pecados, ¿verdad? Entonces, definitivamente, hermano, que nosotros tenemos que revisar nuestra vida si no hay ataduras todavía, a la manera de Lázaro, el hermano de Marta y María, se recuerda, que salió de la tumba, pero atado. Entonces, ya era un hijo de Dios porque su espíritu pues había sido resucitado por el Señor, pero todavía tenía ataduras. Entonces, insisto, esta iglesia que le dice el Señor es ciego, pobre, desnudo, cuitado, también utiliza una palabra, ¿verdad? Tiene tantas cosas, ¿verdad? Pero ellos no sabían. El Señor le dice,
tú no sabes que estás esclavo. Entonces, lo primero que tenemos que saber, hermano, es que tenemos que venir al conocimiento de la verdad. Si ya somos discípulos, pues gloria a Dios, yo creo que estamos por buen camino de ir siguiendo conociendo la verdad para que vayamos un poco más adelante para ser libres. Entonces, los esclavos, ¿verdad? Gálatas 4:1, versión 60 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, si yo hago un paralelismo, ¿verdad? Una comparación en este asunto, en este texto de Gálatas 4:1, quiere decir entonces que cuando alguien es un niño espiritual, ahí lo dice, en nada difiere del esclavo. Entonces, hermano, para poder dejar de ser esclavos, tenemos que avanzar, tenemos que crecer espiritualmente hablando, lo estoy diciendo. Porque lamentablemente, hermano, hay congregaciones en donde a pesar de que la gente tiene muchos años de ser cristiana, no han avanzado, no han madurado. Entonces, a esos, pues lamentablemente ya no se les puede ser niños, porque un niño es alguien, lo natural, pues es alguien que tiene una edad, ¿verdad usted? Cronológica, biológica, y se le identifica como un niño. Pero, ¿cómo se le dirá a alguien que ya tiene, qué? Dígame bueno, no dígame, piense, ¿verdad? Una edad de unos 22 años, tal vez, 25 años, y que no haya crecido. Ahorita estoy pensando en algo físico y alguien que no haya crecido con 25 años, ¿cómo se le dirá? Pues definitivamente que sería un enanismo, ¿verdad? Una enfermedad de enanismo, porque su edad cronológica no coincide con la edad de su cuerpo. Entonces, ya no es un niño, ya es alguien que sabe, pero como no practica, como no crece en el Evangelio, se queda en esa categoría. Entonces, hermano, sí debemos nosotros pasar esas etapas, ¿verdad? De ser un niño espiritual a ser un hombre maduro. Hacia eso estamos llamados, espiritualmente hablando. Insisto, no estoy hablando propiamente, aunque en figura pues nos da una enseñanza la edad cronológica, pero no necesariamente estoy hablando de la edad cronológica, porque puede haber alguien que tenga una edad cronológica avanzada y puede hacer que en ese momento pues llegue al Señor Jesús. Por lo tanto, espiritualmente es un niño, aunque cronológicamente tenga, que le digo, 50 años, 60 años. Pero si en esa edad el Señor lo alcanzó, espiritualmente es un niño y tiene que crecer, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese factor. Isaías 5, capítulo 5, versículo 13 dice, por eso va cautivo mi pueblo, dice, por falta de discernimiento. Hay otro pasaje en el libro profético de Oseas, cuando habla que el pueblo también es cautivo y es destruido por falta de conocimiento. Eh, estas dos cosas se complementan, ¿verdad? El conocimiento, el discernimiento, pero en este caso estamos hablando del discernir, ¿verdad? El discernimiento, que también puede ser cuando alguien puede estar tomando una decisión. Cuando toma una decisión, al tomar una decisión es porque alguien tiene el conocimiento suficiente para poder elegir, ¿sí? Para poder seleccionar. Ah, me conviene más esta marca, este color o este color, ¿verdad? Por hablar algo tan sencillo, ¿verdad? De cosas diarias. Pero podemos discernir cuando tenemos la facultad de decisión conforme al conocimiento que tengamos. Entonces, al pueblo le falta discernimiento, dice, sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Malaquías capítulo 3, versículo 18, dice la Biblia, entonces volveréis. Mire qué tremendo. ¿Cómo se adquiere el discernimiento? Es que ahí donde vamos a ir ya dándole forma al tema. ¿Cómo adquirimos el discernimiento? Porque no queremos ser, hermano, no queremos ser pueblo que es llevado cautivo, no queremos ser pueblo
que está siendo esclavo, no queremos ser pueblo que son niños espirituales, ¿verdad? Porque los niños, insisto, en nada va a diferir del esclavo, van a seguir siendo esclavos del pecado y cuantas cosas hayan, entonces van a seguir siendo esclavos. El punto aquí es avanzar. ¿Cómo hago yo para tener ese discernimiento? Entonces lo dice en Malaquías 3:18. Entonces volveréis a distinguir. Esa palabra distinguir, ya le voy a poner otras versiones. Esta es la versión de las Américas. Esa palabra distinguir es discernir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces aquí está mucho lo que vamos a hablar. El que sirve a Dios. ¿Quién es el que sirve a Dios? Pues un ministro, ¿verdad? Un siervo. No necesariamente un ministro primario, aunque también lo incluye, porque todos somos servidores de Dios, todos los que hemos creído y anhelamos servirle, ¿verdad? Entonces vamos a poder distinguir, discernir, ¿sí? Y el que no le sirve también. Pero entonces esta versión, la versión 60, ya no dice, miren, el texto anterior dice en la versión de las Américas, entonces volveréis. También hay que mencionar que esa palabra volveréis en el hebreo es shuv. ¿Se recuerda? El año del shuv, el año, la proclama profética que tuvimos recientemente, que es volver, volver a muchas cosas. Eso significa arrepentimiento, también significa conversión, ¿sí? Muchas cosas significa el volver. Pero en esta versión dice, entonces volveréis a distinguir. Es diferente, volveréis a discernir, que esta versión que le pongo aquí, la versión 60. Entonces os volveréis. Ya no es volver a discernir, sino que ellos se van a volver. O nosotros, pues, si estamos metidos en ese paquete, nos vamos a volver, ¿sí? Es diferente que alguien vuelva a hacer algo, a que él se vuelva, su corazón se vuelva. El shuv, hay un arrepentimiento, un regresar. Cuando eso suceda, el regresar, el volver, entonces vamos a poder discernir. Y interesante, hermano, porque cuando usted lee todo el capítulo 3 de Malaquías, pues definitivamente, muchos lo sabemos, está hablando de la ofrenda y del diezmo, ¿verdad? Ahí el Señor les reclama, ¿verdad? Que cómo le dan lo perniquebrado, lo que no sirve. Y dice, déselo a sus príncipes, a veces se lo aceptan, ¿por cómo me lo traen a mí? Y usted sabe, hermano, les da una reprimenda, ¿verdad? Porque no están ofrendando y diezmando de acuerdo a lo que Él les ha enseñado. Pero yo lo que quiero mencionar aquí pues también incluye la ofrenda y el diezmo, ¿verdad? Si alguien no lo está haciendo, pues es algo por el cual el Señor, a través de esa ofrenda y a través de ese diezmo, el Señor va a ministrar su corazón para que, mire, para que vuelva, pero en ese volver hay como que se alumbra algo ahí adentro, porque entonces vuelve a discernir. Quiere decir entonces que mientras alguien no tenga ese rema, ¿verdad? Ese deleite de ofrendar y diezmarle al Señor, pareciera ser entonces, según este versículo, que no va a poder discernir. Es un ejemplo, ¿verdad? Por eso lo estoy mencionando. Entonces, hermano, lo que también quisiera mencionar es que ellos tenían entonces un problema con la parte económica, porque alguien que no diezma y no ofrenda, pues definitivamente, hermano, que algo está pasando en su corazón. O sea, puede ser que vea la parte monetaria como un ídolo, ¿verdad? O sea, está muy apegado a su corazón y entonces, por lo tanto, no puede despegarse de eso. Acuérdese que aquel joven rico, ¿verdad? Que le dijo al Señor, yo le he practicado ya todo, ya la ley toda la cumplí. O sea, ya estoy listo para irme al cielo, le dijo el Señor casi, ¿va? Y el Señor le dice, bueno, solo te falta una cosa. ¿Cuál será? Dijo él, ¿verdad? Porque le cumplí todo. Solo una cosa te falta. Hay algo que está pegado en tu corazón. Y esas son las riquezas. Véndele todo, vende todo. Y da a los pobres. No le digo dáselo a todo a los pobres, sino da de todo lo que, las ganancias que tengas, del fruto de lo que has vendido, da de eso que tienes, da algo a los pobres. No le dice dalo todo.
Pero aún eso fue causa de problema en el corazón del joven, porque dice que se apartó triste, ¿verdad? No lo pudo hacer. Quiere decir entonces que el Señor lo que ve, hermano, en este tema de la ofrenda del diezmo, y lo que ve es el corazón. Usted lo sabe, en Génesis se habla también de Caín y Abel, ¿verdad? Que él vio con agrado el corazón de Abel, por eso ofreció un mejor sacrificio, ¿verdad? Entonces el Señor mira el corazón. ¿Qué es lo que tenemos en el corazón que no nos deja entonces poder discernir todo lo que pasa a nuestro alrededor? No podemos decidir, no podemos tener claridad muchas veces. No solamente es el dinero, aunque aquí, insisto, pues el Señor les hace ver que ellos estaban mal en ese tema del dinero. O sea, tenían un ídolo en el dinero, por lo cual no podían ofrendar. Hay gente también que no puede ofrendar o no le gusta o no quiere porque cree tener muy poco, ¿verdad? Y de veras, hermano, nunca podemos tener tan poco que no podamos darle al Señor. Porque si alguien dirá, yo solo tengo, qué sé yo, $1, ¿va usted? Bueno, ahí está ejemplos, vemos en la Biblia cómo aquella viuda dice que solo tenía 2 blancas, ¿verdad? Que era una moneda lo mínimo que existía en ese tiempo. Y el Señor dice, esta viuda dio más que todos los que estaban en la sinagoga. Entonces, insisto, el tema no es cuánto damos, sino el despojarnos de nuestro corazón, porque vamos a ser bendecidos en el momento que nos despojamos, ¿sí? Entonces, el despojarse, hermano, y ya dimos algunos temas al respecto que el apóstol también nos ha enseñado, del despojo, ¿verdad? En el despojo hay bendición, pero obviamente, insisto, hermano, con esto, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Debe ser algo que el Señor nos los esté pidiendo, no una situación emocional, no algo porque voy a hacer un trueque con el Señor, ¿verdad? Como dicen, dijo alguien en un momento, voy a dar un reloj Timeless para que me des un Rolex, Señor, ¿verdad? De ahí te ofrendo mi Toyotita para que me des un Ferrari, ¿verdad? Así es, eso es un trueque. Definitivamente no ha salido la codicia de su corazón. Lo que quiere el Señor es que la codicia salga del corazón. Y en este caso, el pueblo de Israel, ese era el problema que tenía un problema de codicia en su corazón. Entonces, pero así pueden haber muchas cosas en el corazón por las cuales alguien no pueda discernir. Entonces, hay que volverse, ¿sí? Hay que despojarse y volverse al Señor para que Él entonces haga la obra. Entonces, en esta otra versión de Dios habla hoy, el mismo versículo dice, entonces ustedes darán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo. Me gustan estas tres versiones, hermano, porque como que me complementan, ¿verdad? Esta versión 60 dice, os volveréis, pero luego esta versión de Dios habla hoy, está hablando de que hay que discernir también entre lo bueno y lo malo. Tremendo, hermano, porque entonces, además adelante está hablando también, cuando la versión 60 dice, va a discernir entre alguien que le sirve y no le sirve, en esta versión usted la lee, dice, entre alguien que le adora y alguien que no le adora. O sea que hasta eso también vamos a poder discernir, hermano. Mire, es lindo el discernimiento, es lindo, ¿verdad? Porque le da a uno más amplitud, es una situación madura para poder tomar una decisión. Lo peor que nos puede pasar, hermano, como hijos de Dios que estamos anhelando el crecimiento, es no poder discernir, no poder discernir. ¿Por qué no puede? ¿Por qué es feo, es malo eso? Porque, hermano, cuando alguien no discierne, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir a pedir consejo siempre. Yo no le digo que pedir consejo sea malo, al contrario, no me vaya a malinterpretar. Es bueno pedir consejo. Pero si usted va a pedir consejo absolutamente por todo, hermano, no está creciendo. Porque debemos de tener cierta madurez para discernir ciertas cosas. Hay situaciones que sí hay que pedir consejo, la misma Biblia lo dice, ¿sí? Pero entonces, el discernimiento también entre lo bueno y lo malo, o sea, hay problemas en el corazón
del cristiano que incluso le impiden discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que a mí me impresiona, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, sigamos más adelante para ir viendo qué solución hay con esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. ¿A quién le están hablando ahí? Ahí le están hablando a la iglesia de Éfeso. Pero mire qué tremendo esta iglesia, estos hermanos de Éfeso. Y que no puede soportar a los malos, dice. Mira, hablando de que no, de que habían quienes no podían discernir lo bueno y lo malo. Pues estos sí estaban discerniendo, ¿ve? Estos efesios sí podían discernir, porque no lo soportaban a los malos. Y ha sometido a prueba, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea, hermano, estos hermanos tenían un grado de conocimiento y discernimiento alto, alto, ¿verdad? Me recuerdo que hay un pasaje ya también, eso ya es con los corintios, en la iglesia de los corintios, cuando el apóstol Pablo dice, yo les traía vianda, pero cuando vi que habían divisiones entre vosotros, como quien dice, les di leche espiritual, ya no, y escondí la vianda, saqué la pañalera, como dicen algunos, ¿verdad? Porque se estaban peleando. Pero en este caso de los efesios, le dice el Señor entonces, ustedes han sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y los han, o sea, tenían el conocimiento para poder discernir ese tipo de cosas. Y es lindo esto, hermano, cuando uno, hermano, poder, no le estoy aconsejando que escuche a otros predicadores, aunque pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Solo que tenga cuidado, ¿verdad? Pero qué lindo, hermano, poder discernir y decir, lo que está hablando es pura doctrina de prosperidad. Solo hablando de dinero y hablando de dinero, ¿verdad? Quiero ver, no, esta es de la doctrina de solo Jesús. No menciona al Espíritu Santo, no menciona al Padre. Este otro, ya me suena que mucho, ya se va al tema muy espiritual, diríamos espiritual, no tanto ese término como espiritista, porque hermano, hay algunas personas que hacen cosas en el púlpito que de veras ya raya en situaciones de espíritus inmundos. Entonces, tantas cosas que se ven, hermano, por eso insisto, es importantísimo tener discernimiento para escuchar y decir, no, este no me suena, no me suena. Que cada rato dice, pare de sufrir, ¿verdad? Y está pidiendo ahí, ya no sé si todavía existe esa iglesia, ¿verdad? Y está pidiendo ahí paños para que sean rociados con no sé qué, y bueno, hermano, tantas cosas que se dan. Y están ahí con frasquitos de agua que se supone que los convierten en vino a través, ya rayan una magia. Yo no, insisto, hermano, yo no digo que no haya milagros. Por supuesto que hay milagros, nosotros creemos en los milagros, pero hay mucha charlatanería alrededor de esto. Y tenemos que discernir eso. Porque mucho pueblo está siendo confundido y está siendo entretenido también por falsos ministros que deben de ser desenmascarados. Y debemos de tener nosotros los parámetros para saber, este sí me suena que es un ministro de Dios, está bajo cobertura, como dice nuestro apóstol, ¿qué pata puso ese huevo a usted? Cuando digamos a alguien, y por muy bueno que se oiga, ¿verdad? Porque también, como dicen por ahí, hay picos de oro, hablan muy bien, son showman, hablan muy bien. Pero cuando usted ve de dónde viene, a quién le rinde cuentas, puede ser que a quien le esté rindiendo cuentas es una iglesia allá por Europa o por Italia. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de revisar qué ministros estamos escuchando y más de escuchar a quienes estamos siguiendo. Entonces, pero estos efesios, miren, qué tremendos, tenían ese conocimiento para poder discernir. Y luego dice en Efesios 4:11, y él dio a algunos el ser apóstoles. Mire, aquí, qué tremendo, porque ahí en este
en esta carta a los Efesios es que el apóstol Pablo les menciona que hay 5 ministerios. Por eso a mí me da, ¿cómo se llama? Me da curiosidad, ¿verdad? De ver cómo ellos podían entonces discernir a los que se decían ser apóstoles. Si mire, a ellos les enseñaron los 5 ministerios. Les dio a algunos ser apóstoles, profetas, otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. A ellos fueron que el apóstol Pablo les escribió esa carta. Entonces estaban pilas, ¿verdad? Estaban bien fibrudos, decimos, ¿verdad? Para saber discernir estos ministros, los 5 ministerios, que nosotros creemos que hay 5 ministerios, ¿verdad? Ahora, otra cosa interesante también es que cuando usted revisa la epístola de los Efesios, hermano, nosotros entendemos que hay secretos, misterios y rudimentos de Dios, ¿verdad? Un secreto de Dios cuando es revelado se transforma en un misterio. Y el apóstol Pablo y otros ministros también mencionan diferentes misterios en los evangelios y pues en toda la Biblia. Más o menos entendemos que hay 12 misterios, probablemente hay otros, pero los que hemos entendido en la doctrina, 12 misterios. Pero fíjese que cuando usted se va a estudiar esta epístola, solo en esta epístola, el apóstol Pablo habla de la tercera parte de los misterios. O sea, si son 12, la tercera parte sería 4, ¿no? 4 por 3, 12. Entonces dice el misterio del evangelio, el misterio de Cristo a la iglesia, el misterio de Cristo y el misterio de su voluntad. Solo ahí en la carta a los Efesios. O sea, hermano, que estos hermanos sí tenían un alto conocimiento y discernimiento, ¿verdad? Entonces, y yo lo que le digo en esta hora es que debemos de crecer, ¿verdad? Debemos de meter en la doctrina, en la palabra y escudriñar para poder lograr tener ese discernimiento, igual que ellos. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Ya veo, por eso le decía, cuando hay conocimiento, en consecuencia hay discernimiento. Entonces el discernimiento está muy ligado al conocimiento. Tenemos que revisar eso, hermano. A los que no les gusta conocer, pues lamentablemente le tengo malas noticias. Sí tiene que conocer. Sí tiene que meterse, hermano, de lleno, como que dice, hasta la cocina, ¿verdad? Para poder tener ese conocimiento y entonces poder discernir. En el versículo 10 de 1 Corintios 12 dice, a otro, ahorita está hablando de los dones el apóstol Pablo, a otro les dio poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Ahora, este discernimiento, hermano, es diferente. Este discernimiento es un don, es un carisma, ¿sí? Es un discernimiento de espíritu, dice a otro diversas clases de lenguas, pero está hablando de los dones. El discernimiento a través del conocimiento, hermano, viene por la doctrina, por la palabra que nos abre el entendimiento. También leímos en Malaquías 3, cuando nos volvemos de nuestro corazón. Pero hay otro discernimiento que es el don de discernimiento de espíritu. Eso es lindo también. Ese no necesariamente alguien tiene que tener una estatura espiritual o una madurez, ¿verdad? Porque los dones son, hermanos, son regalos de Dios, ¿sí? Entonces alguien puede tener un discernimiento de espíritus que es muy importante en una administración, ¿verdad? Cuando se está ministrando el alma de alguien, ¿verdad? Hermano, es importante que alguien cuando está hablando con uno, ¿verdad? Si el Señor pues nos concede ese don de discernimiento, podemos discernir bien, hermano, a pesar a veces de lo que nos está diciendo, podemos discernir qué hay en su corazón. Muchas veces no es tanto la queja que lleva como lo que tiene en su corazón la persona. Entonces, estamos discerniendo su espíritu. Por no decir, hermano, cuando discernimos los ambientes o cuando discernimos si alguien tiene un espíritu de error, por ejemplo, y está predicando con un espíritu de error. Entonces, hay que pedirle al Señor, además de que nos metamos en adquirir el conocimiento para discernir, también hay que pedirle al Señor, hermano, que en su misericordia nos dé ese don de discernimiento de espíritus. Hebreos capítulo 5, versículo 13, versión de las Américas, dice, porque todo el que toma
solo leche, mire qué tremendo esto, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Se recuerda que hablamos las características de un niño, ¿verdad? En este aspecto del conocimiento, si alguien solo está acostumbrado a tomar leche, es lo básico, son los rudimentos. Y yo siempre digo, hermano, no es malo, no es malo tomar lechita. A mí me gusta tomar leche. Bueno, a veces me cae un poquito mal, pues, pero me gusta mucho la lechita. Ahora, pero si yo tomo leche en la mañana, mediodía y en la tarde, pues, entonces mi estómago, hermano, ya no tiene la facultad de un infante, ¿verdad usted? Que lo que necesita más para crecer es leche. Yo lo que necesito es algo sólido. Entonces, alguien maduro espiritualmente necesariamente tiene que tener algo sólido para crecer. Una vianda, ¿sí? De vez en cuando una carnita, ¿verdad usted? Es rica, ¿verdad? Y tal vez de vez en cuando un vasito de leche, ¿verdad? Pero si solo leche, es niño. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, qué tremendo es, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, ¿se acuerda que Malaquías 3 hablaba eso, verdad? Os volveréis y entonces vas a discernir el malo, lo malo y lo bueno. Entonces, aquí dice, los que tienen los sentidos espirituales ejercitados en las prácticas, es una práctica, es una cosa de todos los días. Entonces va a poder discernir el bien y el mal. Hasta ahí, hermano. Qué tremendo. Entonces dice, 1 Corintios 11:17, pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregué. Qué tremendo este versículo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, de la Santa Cena. Que algunos hermanos, por tomar el vino, se emborrachaban. Y el apóstol los regaña y dice, ustedes no tienen casa para irse a tomar ese vino que se están tomando aquí, se están emborrachando. Entonces, le dice, ¿verdad? No os alabo porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pero mire qué estaban haciendo ellos. Pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo, dice el apóstol. Si otra vez les dio a los corintios, ¿no usted? Entonces, hermano, ¿por qué nos congregamos? Sería la pregunta, ¿verdad? Porque aquí dice el apóstol, no os congreguéis para lo bueno. Entonces, tenemos que discernir para qué nos congregamos. Algo tan sencillo, tan fácil o tan práctico que pudiera ser, ¿para qué nos congregamos? Pero estos corintios no lo habían entendido. Nos debemos de congregar, hermano, como bien dice la Escritura también. En algunos de vosotros hay salmo, hay himno, hay palabra, hay profecía, hay dones. Eso es lo que necesitamos nosotros cuando nos congregamos, edificarnos, que el Espíritu Santo nos llene ahí, ¿verdad? Y nos edifique. Y que haya palabra, por supuesto, ¿verdad? Pero entonces, hermano, hay gente, porque se lo dice aquí a los corintios, y a mí se me hace que probablemente hay congregaciones así, ¿verdad? Muy probable, que se congregan y quizá, pues, hacen algo de lo que les estoy mencionando, ¿verdad? Tienen un culto, paso 1, paso 2, paso 3, pero hay muchas divisiones, hay muchas peleas, muchas rencillas. Y entonces, dice el apóstol, se están congregando para lo malo. Fíjese que qué interesante que resaltó más esto y no les dijo, yo los alabo porque se reúnen y cantan al Señor y danzan y hay profecía. No les dijo eso. Lo que quedó escrito aquí fue lo malo que habían hecho. Desafortunadamente, así es el ser humano, ¿va usted? Casi siempre nos fijamos en lo malo, ¿va? Claro, el Señor se fija siempre en el corazón y en lo bueno. Pero nosotros, hermano, como hijos de Dios, como siervos, tenemos que ver bien en la congregación donde nos reunimos para qué nos estamos reuniendo. Si hay demasiada división, me late que entonces ahí es una congregación, quizá no toda, pero ahí hay mucha gente que son niños. Entonces, no están creciendo.
porque no disciernen lo malo todavía, porque se están peleando y, y aunque sepan que eso es malo, pero no cambian, entonces no están discerniendo, ¿sí? Primera Corintios 11:19 dice, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Entonces, dentro de esas divisiones, pues el Señor pues saca algo bueno a usted, que es que los que no quieren esa división, los que no se quieren unir a los que son rencillosos, a los que tienen, los que son peleoneros, ¿verdad? Se definen por la doctrina de Cristo. Y entonces los otros quedarían en una situación de que son niños espirituales. Yo quiero ir un poquito más rápido por cuestiones del tiempo. Mire esto, Romanos 16:19, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Entonces, ¿cómo discernir? Hermano, para lo malo, ser inocente. ¿Sí? Inocente es, hermano, pues eso, usted, no, ¿cómo decir? No ser partícipe de las cosas que el mundo hace, ¿sí? Con una inocencia de corazón, con una santidad en nuestro corazón, hermano. Yo sé que el Señor, cuando nos disponemos de esa manera que queremos agradarle, la inocencia, mire, ¿qué es un niño? Un niño es un inocente, ¿no? Si usted le cuenta algo de un adulto, eh, por ejemplo, un cuento, a usted un chiste rojo, ¿verdad? Se lo cuenta a un niño, probablemente se vaya a reír solo porque eh, quizá usted lo conoce y por quedar bien con usted. Bueno, no usted, ¿verdad? Usted no cuenta chistes rojos. Estoy hablando de alguien en el mundo. Pero él en su inocencia es bien probable, estoy casi seguro que no entendió, porque Dios guarda el corazón de aquellos. Sí. Entonces, la Biblia nos menciona también que debemos de ser niños, pero niños en la malicia. Ahí sí se vale ser niño, ¿verdad? Como dice también que debemos ser niños para entrar al reino. Ese es otro aspecto del tener un corazón como niño. El tener un corazón como niño, hermano, es apartarse de esa maldad. No hay maldad en el corazón, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, debemos ser niños, en la malicia, ¿sí? No entendiendo. Isaías 7:15, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, ¿cómo vamos a discernir? A escoger lo bueno o lo malo. Comiendo cuajada y miel. ¿Qué es la cuajada, hermano? La cuajada, pues es la leche que se bate, ¿verdad? Dicen en el proceso es como un queso, ¿verdad? Entonces, es la leche, hermano, que llega, entonces, como a madurar, ¿verdad usted? O sea, está hablando de doctrina sólida. La cuajada es figura de doctrina sólida, de vianda, ¿sí? Y la miel está hablando de revelación. Entonces, comiendo espiritualmente de esa manera, vamos a llegar a tener un discernimiento entre lo bueno y lo malo. Tenemos que pedirle al Señor, hermano, revelación, revelación. No que entendamos todos los misterios ni que entendamos todo Apocalipsis, no me refiero a eso, sino con un texto, hermano, por muy sencillo que sea, pero si el Señor nos lo pone en nuestro corazón, esa es una miel, esa es una revelación para nuestra vida. Porque entonces entendemos, cuando hay entendimiento, hay revelación. Amén. Quisiera un poquito aquí, entonces Lucas 6:26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Mire, aquí entonces ya vamos a discernir a los siervos. Ya vimos cómo se discierne el bien y el mal, ahora veamos cómo se disciernen a los siervos. Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Entonces, una de las situaciones como podemos revisar que alguien no está caminando acorde como un siervo de Dios, es alguien que, mire, por eso le subrayé esto, todos los hombres, porque cuando todos los hombres hablen bien de vosotros,
Hay gente, hermano, que se ocupa más, está más preocupado por caerle bien a la gente que por caerle bien a Dios. Y así no es la cosa. Por algo dirá este texto, todos los hombres. Puede ser, hermano, que pues por la relación que tengamos y muchas situaciones en la iglesia, pues tengamos buenos comentarios, ¿verdad? Pero definitivamente, hermano, cuando nos acercamos más al Señor, cuando nos definimos más por el Señor, siempre va a haber gente que nos va a vituperar, que se va a burlar de nosotros, que nos va a perseguir. Pero si no existe nada de eso, entonces voy a dudar. Ya cuando a un ministro todo le cae bien, todos los comentarios, por ahí vi la vez pasada un ministro que dijo que se había ganado premios en YouTube, ¿verdad? Porque era toda la gente lo quería. Entonces digo, ya está hasta mero sospechoso, ¿verdad? Porque nadie le decía nada malo. Nadie lo tenía, lo estaba, ¿cómo decir? Viéndole aspectos negativos. Todo era bueno. Y no, la Biblia dice, cuando todos los hombres hablen bien, entonces hay que preocuparse, ¿verdad? Ay de vosotros. Mateo 5:11, bienaventurados seréis cuando os insulten, persigan, digan de todo género mal contra vosotros falsamente por causa de mí, porque así persiguieron a los profetas. Entonces yo por cuestiones del tiempo me voy de una vez a esto, man. Así persiguieron a los profetas. Hay muchos profetas en la Biblia que nosotros podemos revisar la vida que tuvieron y cómo fueron vituperados, perseguidos, y de ahí tomar ejemplo cómo es un verdadero ministro. Pero definitivamente que el máximo ejemplo de profeta lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y a él sí que lo persiguieron. ¿Verdad? ¿Pero por qué lo perseguían? Dice Marcos 2:7, ¿por qué habla este así? Decían los fariseos. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, cuando nosotros, hermano, como siervos, podemos pedirle al Señor que perdone los pecados de alguien, hermano, mucha gente se escandaliza porque cabalmente, como dice ese texto, ¿verdad? Solo Dios puede perdonar pecados, pero Dios nos dio la autoridad a nosotros. El Señor nos dio la autoridad para poder perdonar pecados. Vamos a ir a otro texto, Juan 10:33. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Mire, esa es otra cosa, hermano. O sea, que perseguían al Señor por la doctrina, hermano, por la doctrina que él tenía y por lo que él decía, ¿verdad? Porque él nunca negó que era semejante, que hijo de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y debemos de sostenerlo. Incluso también, mire, versículo 26, capítulo 26, 64. Tú mismo has dicho, sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, hay situaciones de la doctrina que nosotros creemos, hermano, que no a toda la gente le gusta. De hecho, cuando mencionamos el ministerio, pues no somos bien recibidos en algunos lados, no sé por qué, ¿verdad? Bueno, sí sé por qué. Por la doctrina, ¿verdad? Usted sabe, como ministerio también tenemos nuestra posición con este tema que está viendo ahora de los ovnis, ¿verdad? Mucha gente evangélica se escandaliza con esos temas. Regresando al tema del Señor Jesús, cuando él habló de la cena, ¿verdad? De la Santa Cena, él habló de comer su carne y beber su sangre. Y dice la Biblia que los discípulos se escandalizaron y muchos se apartaron cuando él dijo eso. Entonces, hay una doctrina profunda, hermano, que nos va a definir, ¿sí? Y por eso muchos vamos a ser perseguidos. Entonces, pero eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Porque no todos están hablando bien de nosotros. Y yo quisiera ir compresionando aquí, mire, también el día del reposo, ¿a usted? Es que los legalistas definitivamente lo que van a querer es encerrar el evangelio en un cuadro, ¿sí? Encerrar el evangelio que de aquí no te debes de pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangélico, por ejemplo, ¿verdad? Se me ocurre ahorita, ¿no? Porque el evangélico dice el mundo, ¿verdad? Es que usted se ríe mucho, ¿verdad? Usted.
para los que somos, ¿verdad? Risueños. Y el evangélico no es así, el evangélico tiene que ser bien serio, no se tienen que reír. ¿De dónde sacan eso? Entonces hay un parámetro, hay un esquema del mundo en unas situaciones de legalismo, pero nosotros, hermanos, no nos debemos de meter en esos cuadros. Ahora, sí tenemos que predicar la verdad y tenemos que predicar lo que dice la Biblia. Y por eso nos van a perseguir, ¿sí? Situaciones entonces que están haciendo ministros o pseudos ministros que lo debemos de desenmascarar. Eh, yo quisiera ponerle ya, mire, el apóstol Pablo dice, Festo le dijo a gran voz, dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Se estaba burlando de él, porque él estaba predicando y también dice el apóstol Pablo que le venían muchas revelaciones. Entonces, hermano, la doctrina va a definir a mucha gente. Eso así es. Y ya para finalizar, Marcos 6:17, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan. Juan era un profeta también, ¿verdad? Juan el Bautista era un profeta. Y acuérdese que dijo el Señor, así como persiguieron a los profetas. Entonces hay que ver qué cosas hicieron los profetas porque fueron perseguidos. En el caso de Juan el Bautista, ¿qué era lo que estaba pasando? Dice que Herodes lo había enviado a prender, lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, hermano, ¿cómo discernir a un verdadero ministro si dice las cosas de frente? Claro, guiado por el Espíritu Santo, usted con la gracia de Dios, con las palabras acordes, ¿verdad? Porque es que no se trata de pelearse con la gente, ¿verdad? Pero sí con el pecado, eso sí, no con la gente. Ahí hay un dicho que dice, ¿verdad? Que Dios ama al pecador, pero no al pecado, ¿verdad? Usted no está en la Biblia, pero es el concepto más o menos, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que decir las cosas como son. Pero, ¿cómo discernir un falso ministro? Pues alguien que no dice la verdad, alguien que quiere quedar bien con todos, ¿sí? Alguien que dice lo que los demás quieren escuchar. No hay definición en lo que dice, ¿sí? Porque tiene pena, tiene miedo a un dislike, ¿no? A alguien que no le vaya a dar el like en las redes, qué sé yo. Entonces, hermano, esto entonces es discernir a un ministro por lo que predican, cómo lo predican, ¿sí? Si ha alcanzado madurez a través del conocimiento para poder discernir. Yo quisiera dejarlo aquí, hermano, por cuestiones del tiempo. Y permítame orar, ¿verdad? Permítame orar para que el Señor nos dé esa gracia, nos dé ese conocimiento, nos dé ese discernimiento. Padre Santo, que estás en gloria, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder entrar a través de estas redes, Señor, a los hogares. En nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú nos des, Señor, ese discernimiento, ese espíritu de discernimiento como un don de tu Santo Espíritu, pero también, Señor, que nos atraiga, Señor, que nos des hambre de tu palabra para que podamos también escudriñarla y avanzar en tu verdad, Señor, para avanzar y crecer, Señor, en esa vianda sólida, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor, hacer eso para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto y la plenitud de Cristo y que estemos listos cuando tú vengas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.